Hola, hola, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Futuria. Ustedes saben, este espacio que día a día se va consolidando como un espacio de conocimiento, de análisis, de debate de la inteligencia artificial y de su impacto, ¿no? En todos los contextos de la sociedad. Ustedes ya a estas alturas conocen cómo la inteligencia artificial va incidiendo en el ámbito profesional de toda naturaleza. No hay sector, industria, actividad humana que no sea tocada o afectada positiva o negativamente por la inteligencia artificial. Y eso es lo que es este espacio, nos ayuda a entender cómo y a evidenciar cómo esta tecnología va haciendo sus cosas, va impactando, va incidiendo en nuestros contextos de actividad humana. Así que para mí es un placer siempre contar con invitados especiales para que nos vayan contando sus experiencias en torno al avance y el desarrollo de esta tecnología. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y es sobre la identidad digital. Eh, Hasta ahora creo que todos nos hemos acostumbrado a las contraseñas, a los pasos de doble verificación, autenticación, en fin, pero llega la inteligencia artificial y trastoca todo esto, ¿sí? Hoy por hoy, hoy por hoy, ¿cómo podemos estar seguros de con quién interactuamos en el mundo digital? Imagínense, cuando tienes una inteligencia artificial que puede emular tu voz, ¿sí? Un algoritmo puede imitar tu rostro y sacar un video tuyo, ¿sí? Exacto. Entonces, esto de la identidad digital en la era de la inteligencia artificial se convierte en un desafío aún mayor. Creo que las reglas que estaban establecidas hasta antes de la inteligencia artificial tienen que volver a reinventarse para ver cómo podemos hacer frente a estos riesgos que conlleva la inteligencia artificial en el ámbito de la identidad digital. Entonces, para el día de hoy nos acompaña justamente un experto que se llama, él es Diego Gutiérrez. Diego, perdón, es empresario y estratega líder en identidad digital. Cuenta con más de 20 años de experiencia, candidato a doctor en proyectos, magíster en gestión de tecnologías de la información y máster en dirección estratégica. Ha impulsado soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial y certificación digital desde sus roles como socio y director de IA en Andes SCD y socio en empresas como Tecmonoki, Work Manager y Zona Virtual. Su experiencia y trayectoria lo ha llevado a representar a Colombia en eventos internacionales de identidad digital, aparte que es docente y también conferencista. Mi estimado Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto tenerte aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Sergio. Como dices tú, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque no sabemos en qué momento están. No, muy bien, muchas gracias por la presentación. Sí, efectivamente me he dedicado a la identidad digital y era un negocio muy difícil porque convencer a las personas de que esto es bueno, de que garantice que el que está al otro lado, y siempre me preguntaban, pero esto sí es legal, pero esto sí se puede. Y llega la pandemia, porque hay que decirlo, y ese famoso noviembre que en 5 días ChatGPT nos cambió con el millón de usuarios que consiguió. Y ahora estamos al otro lado donde yo ya no le digo a los clientes o a los usuarios o en las conferencias, ya no es pensar si esto es legal, es pensar, ojo, que lo pueden suplantar. Y la pregunta que uno siempre le dice a la gente es, ¿usted cómo sabe que el que está al otro lado es quien dice ser? ¿Yo cómo sé que Sergio es Sergio? Pues yo le creo porque ahí dice Sergio y yo veo que Sergio y habla como Sergio y pues lo he escuchado en todos los podcasts y no solo yo, sé que en los 70 países y los 45.000 que te escuchamos o por lo menos yo semana a semana estoy esperando el podcast, estoy mirando qué es lo que vamos a aprender. Y no, pues cuando me enteré de que tú querías entrevistarme dije, estoy listo. Fantástico, maravilloso, porque además de que te admiro por todo este trabajo que estás haciendo, es un tema muy importante porque la gente no se ha dado cuenta de que la computación cuántica, de que la criptografía,
de que la identidad, pues todo al final se convierten en bit y bytes, y hoy realmente al otro lado estamos teniendo ese problema. No sé si han leído noticias, pero en China unos muchachos tumbaron a un viejito y le quitaron en pesos colombianos, bueno, pero hablemos en dólares, como $30.000, diciéndole que eran una mujer y que tenían problemas, que le ayudara para la salud. Y el señor le consignó porque tenía una novia virtual y cuando fue a visitarla, pues eran cuatro muchachos pues, qué pecado con el señor que estaba enamorado de verdad. O sea, es una cosa Claro, absurda. totalmente. Mi querido Diego, antes de empezar ya con el tema que nos convoca el día de hoy, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Yo siempre les pregunto a mis invitados la experiencia, porque hay un antes y un después de la llegada de la inteligencia artificial. Y entonces, a mí me gusta que los profesionales nos iluminen un poquito y nos indiquen cómo era su actividad antes de la inteligencia artificial, en qué te manejabas, cómo se venía desenvolviendo y llega la inteligencia artificial y hay otro cuento. Entonces, hasta antes de la inteligencia artificial, ¿cómo se desenvolvía tu actividad? Claro, no, ahí me quiero volver a mucho antes. Yo sé que la inteligencia artificial pues fue de los 50 y Claro, que claro. estuvo en una pausa del 87 al 91 y que inclusive en el 2015 yo cuento que nosotros, te contaba previo a la entrevista que utilizamos Watson, e incluso tuvimos problemas legales porque la gente nos decía, se están malgastando la plata en cosas que no existen, ustedes están jugando a Terminator, esto no se puede. Y nosotros explicamos, esto es lo que viene. Watson hoy, pues ya lo conocemos y con toda la explosión del famoso noviembre del 22 con Sam Altman y todo lo de ChatGPT, pero antes de eso ya existían y ya se hacían. Pero no eran, digamos, tan comunes como tan fáciles de usar. Pero me quiero volver al 2005, fue porque en el 2005 terminé la especialización en sistemas de información y yo soy terco. Me metí en una tesis que uno no debe hacer. Porque cuando uno hace una tesis difícil, pues te la ponen difícil. Entonces yo quise ponerle, y mi tesis se llama así, criterios y procedimientos para la validez de documentos digitalizados. Entonces yo decía, ¿cómo hacemos para que esto no pase? Porque la gente decía, cambiar un PDF es fácil, cambiar una imagen es fácil, hacer un Word es fácil, lo electrónico no tiene seguridad, ¿cómo hacemos para la seguridad? Entonces, en ese rol encontré, y digo encontré porque fue en mi investigación, una cosa que se llama el hash, y es muy importante. Si uno entiende hash, de ahí para adelante entiende los NFCs, entiende el blockchain, entiende la criptografía. Entonces es muy importante que entendamos esa palabra para todos los oyentes, porque esto es tecnología y es mundial. Esto no es que en Colombia tiene una ley, que Ecuador tiene otra, no, no. El hash es como el ADN que tiene cualquier documento que esté en medio electrónico. Entonces, una foto, un check, un PDF, lo que sea. Y ese hash es el que a uno le tiene que colocar componentes para proteger. Uno no protege el documento. Entonces, yo le digo a la gente, eso es como cuando usted pone su clave en el cajero, no viaja su clave. O sea, no es que viaje 1, 2, 3 es la clave de Diego, sino que eso se convierte en un hash, viaja el hash, y si el hash empata, pues se devuelve el check, dice si es la persona y le saca el dinero. Y si hay un hacker o alguien que coja en la mitad y saca el hash, no le puede hacer inversa y sacar la clave. Entonces, por ejemplo, en una entrevista que tú tuviste que me encantó, que no sabía eso, en Uruguay ya están trabajándolo, por ejemplo, las licitaciones a través del hash. Entonces, cuando usted hace la licitación, usted no entrega todos los documentos, porque todos los que somos de este lado empresarios somos desconfiados del sector público y uno dice, yo entrego mis documentos, ¿quién me los va a leer? ¿Quién va a saber mis precios? Después me cambian la hojita de precios y me ponen una es un tema de desconfianza. Entonces, yo entrego un hash, todos los proponentes entregamos un hash y al final dicen, abrimos la urna, entréguenme sus documentos de la oferta que iban a hacer. Comparo y si el hash es el mismo, pues no me modificaron nada. Entonces yo decía, este es el cambio. Entonces encontré el santo grial, el hash. Entonces, Diego, antes de avanzar, un poco explícanos el hash así en palabras muy sencillas
para que todos nos entiendan. Básicamente es un código alfanumérico de tantos dígitos, alguna cosa así. Yo lo comparo con el ADN. Todos los humanos, entonces en Colombia es común, no sé en los otros países, en Colombia es común que el papá tenga hijos y no los reconozca. Entonces hacen una demanda y en la demanda al papá le sacan, y lo comparo porque es que el hash pesa 12K, o sea, es muy poquitico. Entonces, cuando al papá le sacan la gota de sangre, así el papá sea un señor de 2 metros, gordo, la gotica de sangre pesa lo mismo a todos los humanos. Esa gotica tiene un patrón de ADN. Y lo que hacen es sacarle al hijo, comparan los dos patrones y dicen, ¿es el hijo o no es? ¿Un check o un no check? El hash es a cualquier documento que esté en medio electrónico, que aquí vino, digamos, el problema terminológico, que como la mayoría lo tradujimos de una norma que es de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, la CENUCMI, entonces, por ejemplo, en Colombia lo pusimos como mensaje de datos y en otros países le pusieron otros, pero digamos que en general es lo que esté en medio electrónico, se le puede sacar ese hash. Y existen varias formas. Entonces, por ejemplo, de SHA-256, entonces tiene 256 caracteres hexadecimales. Hay otro, hoy con la cuántica, ya hay uno que viene con fotones y con electrones y con temas muy técnicos, pero al final sacan el ADN. Entonces, por ejemplo, el blockchain son hash, puros hash. Entonces, cuando existe un minero, el minero lo que hace es buscar hash y dice, ¿este hash ya es de alguien? No. Ah, entonces yo lo reclamo y es mi Bitcoin. Y ya le han hecho su hash. Por eso, pues, la moneda funcionó y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los NFD. Cuando la gente dice, ay, yo me compré un gato y nadie más lo puede tener. ¿Y usted cómo sabe que el otro no tiene el mismo gato imagen? Porque le saca el hash, compara el hash y si el otro gato tiene un puntico diferente, pues cambia. Claro. Tal cual es el ADN. Entonces yo ya dije en Colombia, y gracias a Dios eso pasó, yo soy muy creyente, porque cuando lo dije y la tesis fue homenajeada, lo volvimos una ley. Y yo decía, en esa época, para mí es más difícil hacer una tesis que sacar una ley. Hoy, en esa época yo decía, caramba, y lo volvimos el artículo 28 de la ley 962, nunca se me va a olvidar, de 2005. Yo decía, ¿por qué volvimos un? Porque ya decían, mire, usted puede coger los documentos que tenga electrónicos, porque en esa época hacíamos una cosa loca, ¿no? Entonces, el ERP o el sistema contable hace la contabilidad en lo electrónico. Lo imprimían y luego se lo pasaban a un escáner, el escáner lo escaneaba y lo subían a otro sistema. Es una locura. O sea, cójalo de aquí, sáquelo en PDF, sáquele el hash y póngalo en el siguiente. Entonces era muy, 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 muy chévere porque aprendí, digamos, cómo era ese mundo y dije, entiendo el mundo del hash, pues ya sé cómo se fue. De ahí una empresa privada en Colombia que se llama Grupo Éxito me dio la oportunidad, porque no es fácil que a uno le den plata para esto, y quiero mucho al Grupo Éxito por eso. Entonces me dio plata y hicimos una cosa muy chévere y era las tiquetes de los supermercados. Me imagino que eso funciona en el mundo. En esa época usted compraba y salían dos, un amarillito y un blanco. Y el amarillito lo guardaban en las empresas porque tenían que guardar una copia para que después usted no diga que el televisor no era, que no sé qué. Entonces yo les decía, no, es que es así de fácil. Usted a este TXT, que es un mensaje de datos, un documento electrónico, como lo queramos llamar, pues le saca el hash y guarda el hash, pero ese guardar hash, pues tiene que haber un tercero de confianza que lo haga. Entonces, nos dejó y era más difícil decirle a la gente, esto es un hash, esto garantiza, no tiene que imprimir, y era muy difícil, era muy, 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 muy complicado, porque la verdad no era fácil explicarlo. Y eso que yo intento, como soy profesor, como decías, entonces yo intento hacerlo un poco más fácil. De ahí otra entidad del Estado que es, creo que no puedo decir nombre, ¿cierto que sí? Sí, ¿Puedo claro. decir nombre siempre? Ah, bueno, vale. El Fondo Nacional del Ahorro me contrató y nos dio esa oportunidad. Eso me pareció muy chévere porque nos dijo, bueno, entonces cuénteme cómo funciona esto. Yo tengo 2 millones de afiliados, que en una cooperativa 2 millones de afiliados es muchos afiliados. Entonces decía, ¿cómo hago? Porque si usted me vende
una firma digital, que ahorita entramos a ese mundo que no hemos entrado, pero usted me vende una firma digital y eso póngale el precio que usted quiera, multiplicado por 2 millones, me da un presupuesto que nunca voy a tener. Nos creyó, hicimos el proyecto y fuimos referente. Yo contaba el año pasado, Panamá nos llamó y con nombre propio y decía, venga, díganos cómo funciona. El Ministerio de Tecnologías de la Información en Colombia me contrató como en el año 2018 antes de la pandemia, y me dijo, ¿cómo hacemos toda la estrategia de gobierno digital? Y yo les decía, esto es hash, esto es hash. Y yo a todo el mundo le digo, cuando alguien diga hash, no le diga salud, él le está diciendo ADN, ADN, los documentos en medio electrónico. Llega la pandemia y Colombia, y sí tengo que decir el país específico, cometió un error y dice que los documentos se pueden firmar con firma escaneada. Y pues eso no tiene sentido porque la firma escaneada no tiene validación, uno no sabe si el que la puso fue, uno no sabe si alguien le tomó una foto a su firma de su cédula o lo puso a firmar en cualquier lado. Y eso hizo que cambiáramos el cerebro al otro lado. O sea, ya nos pasamos de no querer hacerlo a quererlo hacer con cualquier cosa. Entonces era muy chistoso porque entonces después de la pandemia la gente firmó como pudo, hizo lo que Claro, pudo, claro. ya la gente cree, se volvió loco, nos volvimos locos. Y aparece la inteligencia artificial masiva, porque pues ya existía, pero se masificó. Y pongamos que es en el 2023 porque puede ser un año para decirlo, y arrancan en Colombia y me imagino que en el mundo las estafas. Entonces, eh, Y ahí, Diego, pues, justamente va esta pregunta. Y gracias, incluso te agradezco por la claridad con la que has expuesto. Bravo. Hay muchas veces, en gracias. muchas ocasiones, que los temas técnicos resultan un poco densos para entender y lo has hecho de manera extraordinaria. Te felicito por eso. Muchas gracias. Diego, y justamente eso te iba a preguntar. Llega la inteligencia artificial generativa que cambia todo esto, democratiza esa tecnología, nos ayuda en muchos sentidos, pero también abre una brecha y una serie de riesgos en el ámbito de la seguridad y de la identidad digital, ¿no? Es decir, ya lo que estaba presupuestado y lo que estaba planificado hasta antes de la inteligencia artificial, como que vuelve a cero y otra vez toca replantearse las cosas. ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó aquí? No, esto es muy interesante porque en el caso de la criptografía, que ahorita pues la explicamos un poco más, volvimos. Y entonces voy a hablar de época en la que yo ni siquiera sabía que esto existía, pero en 1996 la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil se reúne y dicen, mundo, la forma de validar a la gente es a través de criptografía. Y la criptografía, digamos que es el soporte de los hash. Porque yo decía, yo saco un hash y ¿qué hago con el hash? Pues alguien me lo tiene que validar. Es como si yo dijera, hice un contrato y no lo llevé a la notaría, pues no hice nada. Digamos, que dos testigos igual un notario. Sí, pero es mejor llevarlo al notario y pague el dólar que le cobra o los $2 o lo que sea. Pero hágalo de alguna manera. Entonces, en el 96 nos dicen, tiene que hacerse a través de criptografía y tiene que hacerse a través de hash. Entonces, Colombia adoptó con la ley 527 de 1999, adopta la tecnología y arranca, pero se convierte en un monopolio porque solo había una empresa que lo hacía. En el 2005 aparece otra empresa que también hace, porque esto es, hay países que lo han hecho muy bien. Panamá lo hizo muy bien porque además lo hizo tarde y eso sirve porque uno aprende los errores del otro. Esto es como donde se expiden las cédulas o las tarjetas de identificación de cada país. En Colombia se llama la RENEC. Y es que tiene que haber una entidad que diga, yo garantizo que usted es quien dice ser y le entrego su certificado digital o le entrego su cédula. Esto en Colombia, digamos que no hay una única, sino que usted pide permisos y en Colombia, digamos que varios nos hemos registrado, no llegamos a 10. La última vez éramos 4, a veces somos 10, porque luego se van saliendo. Pero Panamá se hizo una raíz y dijo, miren, esta es mi raíz y de aquí yo genero las otras. Entonces, en el 2001, el mundo le dice
a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, no queremos que sea con esa única tecnología. Eso es un monopolio, eso no sirve. Entonces, se hace una cosa que a mi modo de ver funcionalmente fue muy buena y aquí también voy a dar un poco, digamos, de enseñanza y es muy importante. En el mundo completo, existen cuatro factores de autenticación y esto es muy importante lo que hoy vamos a decir. ¿Y cuáles son esos cuatro que existen en el mundo? Primero, lo que yo soy. ¿Qué es lo que yo soy? Con lo que yo nací, lo que yo ya lo tengo. Ejemplo, y San Altman ya se dio cuenta de eso y está registrando el iris en todo el mundo y está regalando plata porque al final pues son criptomonedas pero se convierten en plata porque está registrando el iris porque la inteligencia artificial aún no ha logrado sacar el template que es el hash que le puede sacar a un iris o mi voz, o mi rostro, o mi decadactilar, o mis venas. En Brasil yo vi una tecnología que reconocía venas y yo decía, esto está como chévere. En fin, con lo que yo nací, mi patrón de la forma de caminar. Existen, digamos, ahí me puedo meter muy pedagógico, pero es lo que yo soy. ¿Listo? Lo que yo tengo. Y lo que yo tengo es que yo lo tengo que tocar. Yo toco mi SIM card, yo toco mi cédula, o sea, yo toco mi celular. Si no lo toco, no es lo que yo tengo. Lo que yo sé. Entonces, por ejemplo, y este se lo doy aquí a todos los oyentes del podcast y es, hagan una palabra secreta. En mi caso yo la tengo con la hija, la tengo con la esposa. Y nosotros tenemos una palabra que solo los dos sabemos. Entonces yo con mi hija hacía pruebas cuando mi papá estaba vivo y ella era más niña. Y mi papá iba y le golpeaba. Y le decía, ella se llama Saori. A mí me encantan los caballeros del Zodiaco, entonces ella se llama como Saori Kido. Y mi papá le decía, Saori, ábrame. Y él le decía, abuelito, ¿cuál es la palabra? Y él, no, no importa, yo soy su abuelo, ábrame. ¿Cuál es la palabra? Y le hacíamos esa prueba para ver si ella era capaz de no abrir. Y hasta que no dijera la palabra, no le abría. ¿Por qué? Porque es que a uno lo llaman. Yo hice una prueba social con todos mis amigos y lo peor fue que cayeron. Les escribí un día de mi celular y les dije, ay, imagínense que estoy pagando la visa, necesito que me preste usted la tarjeta de crédito, porfa, mándamela. Solo una persona no me la mandó. Entonces yo decía, ¿la parte buena cuál es? Que tengo muchos amigos y que Bueno, confían en mí. pero eso también creo que ya ha cambiado, ¿no? Ya no somos tan incautos en general, pero yo veo que sí hay todavía muchas personas que se prestan para estafas que hoy ya no te permitirías porque ya conoces, ya sabes. Lo bueno del Internet es que la información te llega por todo lado y se avanza mucho más rápido también, en lo bueno y en lo malo, ¿ya? Pero claro, sigue siendo un problema, sigue siendo un problema. Yo inclusive les preguntaba a los que les hice eso, les decía, ¿por qué sí confiaron en mí? Ah, no, porque hablaba como usted, se expresaba con usted, pues hago un algoritmo y le enseño cuál es mi patrón y lo hago. Entonces yo les decía, pregúntenme. Hubo una que sí me preguntó y me preguntó hasta que me hizo mandar una voz, me llamó al teléfono, no por WhatsApp, sino que me timbró. Y le pregunté, ¿por qué usted se hizo eso? La respuesta fue más triste, me dijo, porque ya me robaron así con mi tía. Y estoy Claro, hablando claro, por de experiencia 2020. propia o ajena, pero Y estoy hablando de 2024 porque yo renové la visa el año pasado. claro, claro. Entonces, en la renovación fue que yo hice eso. Yo decía, estoy hablando en un año donde la inteligencia artificial ya está. Pero entonces son estas cuatro cosas. Lo que yo soy, con lo que nací, lo que yo tengo, porque lo puedo tocar, lo que yo sé, está en mi cerebro. No puede no estar en mi cerebro. Si no está en mi cerebro, pues no es lo que yo sé. Y dónde yo estoy. Y en el mundo, más que todo en el sector financiero, lo que nos dice la CENUMI es mezcle dos. Entonces, si usted dice, ah, es mi rostro, lo que yo soy, pero es mi voz, lo que yo soy, pero es mis dedos, lo que yo soy, ¿cuántas hiciste ahí? Una. De acuerdo, de ¿Sí me acuerdo, entiende? Entonces, no, de no acuerdo. es la misma muchas veces, tienen que ser dos. Entonces, por eso hoy cuando yo entro, Futuria lo hace muy bien, te lo confieso, porque cuando yo lo hago, él me manda un one-time password, me manda un OTP. Y como me llega otro mecanismo que yo toco, digo, ah, lo que yo sé, porque es mi usuario y mi contraseña, más lo que yo tengo porque me manda aquí. Entonces, teóricamente, Futuria hoy utiliza firma electrónica. Entonces,
ahí comienza en el 2001 el mundo a decir, o sea que no todo tiene que ser criptografía, puede ser factores de autenticación. Y le hace unas diferencias que son tan pequeñas pero tan importantes, donde dice, si usted utiliza firmas electrónicas es persona, en los países cambian los nombres, pero digamos, si usted utiliza factores de autenticación, eso es firma, vamos a decirlo como en Colombia, electrónica y significa persona conocible. Es muy importante esa palabra. Conocible es, después miramos si es. Entonces yo digo, era el usuario y la contraseña de Diego y él le mandó el OTP, puede ser Diego, pero yo puedo repudiar. Yo puedo decir, no, 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 no era yo, porque era conocible. Y sigue lo del 96 la firma digital, que es la criptográfica, que puede que, insisto, cambie de nombre en los distintos países, pero la que utilice certificados digitales. Y esta que utiliza certificados digitales es persona conocida. Y esa diferencia, ¿por qué es tan fácil? Pues porque es tan importante, porque si es persona conocible, firme, y después miramos. Si es persona conocida, usted lo tiene que validar. A nadie le entregan una firma eh, Es que no ha sido certificada previamente, claro. si no ha sido previamente validado. Y eso es muy importante porque la gente dice, pero es que yo firmo con DocuSign o con Adobe Sign y es muy rápido. Sí, pero es persona conocible. Si firma con una acreditada, tiene que ser conocida y esta gente tiene que pagar una póliza mundial. En Panamá es de $1.000.000, en Colombia es de 7.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Donde esta entidad le dé a usted y usted no sea quien dice ser, pues lo jode porque ellos mismos pagan su póliza. Entonces, en Colombia la adoptan en el 2012 y arranca el boom de las firmas con Bueno, factores de claro. autenticación y arranca el boom. Y la CENUCMI en el 2015 dice que documentos tal y sigue sacando normas, pero nada. En el 2022, cuando aparece todo el tema de lo que estamos diciendo y los cuatro factores de autenticación comienzan a temblar, es que me da risa técnica. Por ahí dicen, es un chiste de contexto, pero la CENUCMI dice, devuélvase lo que dije en el 96 y saca el documento de documentos transferibles transfronterizos, o sea, ya sabe que rompimos fronteras y tarea para la casa para todos, tienen que leérsela, porque es que es la forma como yo puedo romper. Entonces, por ejemplo, hoy Uruguay tiene con Mercosur, que yo no entiendo nosotros dos, pues Colombia, Ecuador, que estamos tan cercanos, hayamos hecho, digamos, una cosa recíproca. Hoy por hoy sacaron la cédula digital donde se supone que yo puedo ir a otros países con ella, pero no es verdad porque a mí siempre me piden el pasaporte. Está hecho en la teoría, pero toda la gente no lo utiliza. Y lo mismo nos pasa con las firmas digitales. Nos dicen, por las firmas que están, digamos, acreditadas, y cada país lo acredita con otra. Entonces, Perú con la Indecopi, Panamá con la entidad de firma electrónica, que se llama, Colombia con la ONAP, y así. Pero alguien tiene que validar que el que vaya a dar la cédula digital, digamos, pues sí sea responsable, que en caso de que esta empresa cierre, ¿qué pasa? Porque es que, bueno, uno no cree que Adobe Sign vaya a quebrar, pues porque la compró Microsoft. Pero digamos que quebrará y qué pasa con todo lo que se firmó. Claro. En cambio aquí, si yo llego a una acreditada, llega a desaparecer, por ley tiene que entregarle todo eso a otra que quede acreditada. Y del gobierno y del Estado. No No necesariamente, necesariamente, ya. dependiendo, no necesariamente. En Colombia, por ejemplo, no. Ya. En Panamá sí. Pero eh, entonces se tiene que entregar en Uruguay tampoco. En Brasil sí. Entonces, cada país, digamos que adoptó, pero al final hay un tercero. Entonces, la CENUCMI, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, saca el documento de documento transferible y cuando uno lo lee dice, primero, que sea una entidad que esté acreditada en algún país. Segundo, que utilice X509 versión 3. Tercero, y comienza a decir temas técnicos tan chéveres, y luego al final dice, y así se transfieren los documentos. Entonces volvió a lo mismo, y entonces, como decimos los profesores, cuando todas las respuestas yo pensé que las tenían, me cambian las preguntas. Y entonces aparece la cuántica. Y Ya. la cuántica logra romper el hash, porque hizo lo que no se nos había ocurrido.
Y yo te digo, o sea, uno decía, listo, si yo tengo un ADN, no sé cuál es el documento, eso es muy importante, porque la gente me dice, ¿y si yo tengo un DVD con una película de 4 gigas, ¿me lo puede poner una firma? Sí. ¿Por qué? Porque no me importa cuánto pese. Yo le saco el hash y es al hash al que le pongo la garantía. Y si usted no cambia el video, pues va a cuadrar. Eso es, digamos, una comparación. Pero la cuántica dice no, es que uno no debe romper el hash. Uno debe es dejar que el hash sea el mismo cambiando el documento. Es una cosa que yo decía, al hacker que lo hizo lo felicito. Porque, claro, ¿el qué hace? Él cambia el dato y hace con cuántica, y usted me va a decir, ¿y por qué con cuántica? Porque él no se dedica, digamos, a decir, y si cambia este punto, me cambia este dato, porque cambia mucho, o sea, no es que, ay, el hash era 1 2 3 4 y cuando le cambié un número me quedó 1 2 3. No, 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 cambia absurdo, o sea, cambia mucho. Entonces, cuando cambia tan fuerte, lo que el hacker hace es que a través de cuántica, él comienza a poner muchos hash posibles y hasta que dice, ¡prum!, saque el mismo. O sea, la velocidad de procesamiento que tiene la criptografía cuántica en descifrar el código. Al final del día es como es como el ladrón robabancos que está tratando de abrir la caja fuerte y está escuchando y se demora, y bueno, después ya con el tema electrónico, pues toma y está tratando de descifrarlo, de vulnerar ese código. Es básicamente eso. Sí, pero no la criptografía cuántica, sino la computación La cuántica. computación cuántica, perdón, sí. Porque la computación cuántica lo que hace es que el comando comience a hacer eso, pues yo digo hacker, pero porque no sea un hacker de pronto se me ofende, no, el que sea. Y hace lo que tú dijiste, me encanta ese ejemplo, pone la orejita y comienza a ver dónde suena el martillo de la clave, y ta, 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 y hasta que él logra hacerlo, entonces lo que él dice es, yo no voy a hacer, a saber la clave, lo que voy a hacer es cambio el dato, entonces si eran 10 millones le pongo 100 millones y luego comienzo a ponerle punticos, que no se noten. Te le pongo este punto y cambio el hash. Y así, hasta que tantas cosas que le hace, pero que usted no las percibe porque es un puntico, una coma, un mugre, dice, uy, si pongo este uno acá para que me cambie el dato, que es el que yo quiero que se vea, pero además le cambio otro patroncito por ahí, me da el mismo hash. Entonces, claro, cuando las personas que hacemos esto lo comparamos, pues no nos damos cuenta que se modificó, porque esto es un sistema y el sistema compara. Entonces él dice, como cuando la gente pone sus dedos, la gente dice, uy, y piensan que esto es CSI. Dice, yo puse el dedo y él hizo y apareció mi huella. No, él realmente lo que hace es como usted primero pone su cédula, saca sus 5 dedos, sus 10, los que usted tenga registrados, y compara. Entonces no es uno contra todo el universo, sino uno contra uno. Y le pone un umbral. Si usted pasa del 70 o del 30, usted decide el umbral que quiere poner. Entonces, cuando uno compara sistemas y dice, hash que saqué, todos estos, hash que comparé, todos estos, ¿alguno modificado? No. Perfecto. Entonces, ahí es donde aparece la criptografía cuántica, porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, ahora decimos, ok, ya que esta gente pudo modificar el hash, vamos a hacer hash más fuertes. Yo lo comparo mucho y así se llama llaves. Esto es, técnicamente pues se llama, digamos, todo lo de llaves. Llave privada, llave pública. Y tiene un esquema técnico, pero al final es la llave de la casa, que uno tenía con muelitas de para arriba y después tenía con muelitas de para arriba y de para abajo y después ya tiene una llave más cuadradita y después eran dos llaves al tiempo y después, y las llaves, las muelitas se repiten, cada 15.000 llaves se repiten. Lo que pasa es que es muy difícil que la llave case con la chapa, que en esas probabilidades pues cojan. Digamos que aquí pasaba lo mismo, pero pues como es tecnología se hizo. De la criptografía cuántica, que es la que viene, estoy seguro, en 2 años, después de escuchar el podcast que hiciste tan técnico que me encantó, con Aito, creo que dije bien el nombre, Sí. él decía, en 2 años todo el mundo va a tener computación cuántica. Yo me metí a NVIDIA, compré un computador de NVIDIA, le instalé los software con las GPUs, porque yo dije, tengo que entender esto cómo funciona, porque... Y en 2 años, cuando ya todos los hash que hemos sacado en el mundo, ¿desde cuándo? Desde el 96.
hagamos la cuenta, 96, 2006, 2016 y póngale 2026. Estamos hablando de 30 años de documentos que se les ha puesto firma y estampa cronológica de tiempo, que no he explicado qué es estampa de tiempo, firma más o menos. Se les han puesto esos componentes y que tenemos que volver a ponerlos, porque cualquiera ya podría, entre comillas, decir, ah, es que yo voy a demandar y entonces ahí viene el rum, el ruido, bueno, yo voy a demandar, pero es que este dato no me sirve, ¿cómo cambio el dato? Y lo Y, acomodo y lo logro hacer. Entonces ahí uno tiene que decir, tenemos que eh, rehacer todo en el campo de la seguridad. sí, Y se, Diego, y ahí, por ejemplo, en estos prácticamente 2 años y un poquito más de la llegada de la inteligencia artificial en tu campo, ¿qué es lo que qué te ha llegado a sorprender en esto de las estafas, la suplantación de identidad? ¿Qué has visto? ¿Cómo te ha sorprendido toda esta transformación de la inteligencia artificial? me sorprende mucho que la ingeniería social siga siendo el rey. O sea, los temas tecnológicos, yo creo que todos hemos ido a un banco y eso es criptografía. Y en los bancos lo primero que le dicen a uno es, arriba en su página escriba HTTPS. Esa S significa que le compran un candadito. Yo lo pongo gráfico y ese candadito es que le pusieron una firma digital, un certificado digital. Y que ese certificado digital garantiza que usted está en la página que es. Y la gente sigue cayendo con esos mensajes de texto donde le dicen a usted eh, Luis Butón. Aquí en Colombia tenemos Luis Bartón. Y es verdad, los colombianos que conocen saben que es verdad. Pero le llega a usted, Luis Butón sacó una promoción de una correa en $100. Y uno dice, pues, donde venden correas tan caras no puede ser. Pero la gente cae con compras, cae con lo que yo les digo, caen con amigos. Claro, claro. Señor, mándeme el código que le acaba de llegar, que es para actualizarle su celular. Y el código dice, este es un mensaje de WhatsApp. Y la gente manda el código. El tema social está muy fuerte y hoy está peor que antes de la inteligencia artificial. Hoy es más fácil que la gente caiga y no sé por qué. O sea, no lo he entendido, como que la gente le cogió con la pandemia mucha confianza a lo digital y se pasó de la raya. Claro, se volvió tan sofisticada, de alguna manera, todas estas formas de suplantación, de estafa, que ya detectar es un poco complicado. De ahí el pensamiento crítico también es una variable importantísima para incluso esto, ¿no? Replantearte, ¿es seguro? ¿Por qué debería yo creer? Porque, o sea, la gente no puede seguir cayendo, pero claro. Tienes a una inteligencia artificial tan sofisticada, hay recursos tan sofisticados con base a esta tecnología que mira que en un estudio, un paper que recién publiqué en Substack, en Futuria, y era un paper académico que hablaba claramente sobre cuán empática es la inteligencia artificial en el ámbito terapéutico. Es decir, las personas ya creían más en los terapeutas de inteligencia artificial que en el propio terapeuta humano. Es decir, más empático, creían que estaban hablando con un humano. Imagínate a dónde está llegando este tema. Entonces, es cada vez más complicado, ¿sí? O más sutil tratar de detectar si quien crees que es la persona con la que estás interactuando, ¿sí? Es quien dice ser, ¿me entiendes? Entonces, es tan delgada esa línea que ya es difícil identificar. ¿Cómo podemos hacer las personas, sin llegar todavía a a la computación cuántica, todo eso, para no caer, para tratar de cuidarnos, ¿sí? En el ámbito de nuestra seguridad? Mira, es muy chévere el ejemplo porque la inteligencia artificial en los comienzos comenzó con eso, con la terapia, con los terapeutas, como venga, ¿y por qué no hacemos? Porque es muy difícil, por ejemplo, yo lo proponía en algún momento en los municipios, aquí en Colombia hay algo que se llama el teléfono rojo o el teléfono rosado. Y es que a una muchacha, para que lo pongamos porque es muy triste, la violan. Y cuando la violan, entonces llama y la violó un señor de 30 años, por decir algo.
Y cuando llama le contesta a un señor de 30 años, pues ella con qué confianza va a poder decirle al señor, mire, confié en quien no era. Es muy difícil. Entonces, se pensó que en la inteligencia artificial podría ser ese primer filtro. Entonces, entender el patrón de la voz, entender cómo está la persona, entender. Entonces, según como ella vea, a ella le da mucha confianza hablar con otra mujer, o le da mucha confianza hablar con una señora de mucha edad, o le da confianza hablar con su hermanito o con una amiga. Entonces, que la voz y el patrón Se adapten cambie. a la situación y al contexto. Claro, y a una máquina la gente no le da pena, porque acuérdense que en identidad digital existen tres identidades, a mí me encanta decir eso, porque realmente el que a uno lo conoce es el celular. Y es una identidad digital que pues solamente tienen los grandes, porque es que usted ahí sí escribe lo que está pensando, usted no le da pena, usted sí puede decir, ay, es que me salió una verruga y qué pena ir al médico. No, y busca. O sea, el celular sí sabe, digamos, lo que puede estar pensando, y es una identidad que solo tiene su smartphone hoy por hoy. Está la identidad que uno vende, la que uno sale, como uno habla, De lo que uno acuerdo, están claro. escuchando, y está la identidad real, digamos, que es lo que yo aquí puedo decir que tengo 10 doctorados y yo dije que no, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que la inteligencia artificial, pues va a sumar muchísimo, pero mucho. O sea, yo digo, esto está muy bueno, pero ¿y qué tal si yo también valido a la persona y no me están haciendo todas esas llamadas que aquí salen en el 123 y no me están molestando y no es una llamada para ganar tiempo o no es una verdadera porque de pronto la mujer fue pillada por su marido y pues para salirse del problema dijo, no, es que él abusó de mí, que también pasa. Cuento esto, digamos, porque mi mamá era trabajadora social, entonces me contaba las Casos cosas que a hay. veces terminan en los casos. En Colombia y en el mundo, digamos que yo creo que lo que ha pasado es que no revisamos y nos dejamos creer del otro. Entonces yo, por ejemplo, en Colombia existen menos de 10 entidades de certificación acreditadas. A mí en estos días me llamaban de otra y me decían, Diego, ¿y por qué le tengo que comprar a esta? No digo nombres porque sé que no debe ser nada comercial. ¿Y por qué no le compra a esta? Yo le decía, puedes comprarle las dos, porque ambas están acreditadas. ¿Cuál es la diferencia? Servicio, de pronto que sea más amigable o no, pero en temas, digamos, legales, estás comprando no repudio. Y la persona me dice, ¿y qué es no repudio? Yo le decía, no repudio es que usted no le puede cargarla, poner la carga de la prueba a la otro lado. Que la gente no entendemos eso y es muy importante. Cuando yo lo hago con una firma, digamos, acreditada y todo este tema, cuando yo tenga un problema legal, yo digo, mire, yo lo hice con esta firma y la carga de la prueba se le invierte. Le dicen al otro, demuestra que este fue el mentiroso. Y eso hace que usted no gaste en abogados, no gaste en peritos, no. Pero cuando usted utiliza factores de autenticación y le dicen a usted, yo no fui, yo cuento un caso que yo tuve. Creo que lo puedo contar, sí. Claro. Yo tuve un carro, tuve un problema con Chevrolet. Y bueno, era más muchacho. Al carro le mandé a poner 14 parlantes y 4 pantallas para que sonara bien sabroso. Entonces, eso fue en el 2008 que quedé aquí en la grabación para que sepan. Yo tengo 44 años, en la época era 25 años, era muchacho. Entonces, siendo muchacho, las vibraciones me soltaron todo el carro. Tanto Y así. sí, sí, tanto así. Y cuando fui a la garantía me dijeron que el carro no tenía garantía, que porque yo le había puesto el sonido por fuera Claro, de la claro, de lo... empresa, pues. Entonces, básicamente me dijeron, si usted firmó, y de verdad, menos mal, yo ya había hecho la tesis anterior, entonces yo le dije, ¿dónde firmé? Y me mostraron que firmé en una tablet, que en Colombia se llama firma mecánica, y solo es válido para el sector público, hospitales, notarías, la registraduría, entidades del Estado, pero ellos son privados. Entonces yo le dije, yo no firmé. Entonces, garantice que él firmó. Entonces, aparecen los factores y dicen, mira, hay un video donde él está firmando. Y yo sí, yo estaba firmando, pero no firmé eso. Porque yo firmé en una tabla negra. No en esa tabla. Y era verdad, yo creo que ustedes han firmado, todos los oyentes, que uno llega y es en una Claro, cosita claro, un negrita que uno firma y aparatito. ni se ve la firma. Entonces yo, no, yo firmé, pero yo ahí no firmé que yo renunciaba a la garantía si le ponía el sonido afuera. Entonces, bueno, el video no le sirve, no le sirve la firma de la mecánica, llaman al perito para que haga un peritaje
pero y tampoco, cobra tampoco es que sea muy útil. tampoco $35.000 para arrancar el proceso. Claro, Salía más caro. Entonces, Chevrolet me dice, bueno, hagamos una conciliación, una mejor mediación, sí, un mal arreglo que un buen pleito. claro. Y en la conciliación, digamos que yo bajé el sonido, digamos que eso fue lo malo, y ellos le pusieron lo que le tenían que poner y el carro ya quedó funcionando muy bien. Pero es ver que se dejaron creer de puramente el vendedor cuando les dijo, no, eso sirve, eso no sé qué. A mí me llaman mucho, gracias a Dios, como les digo, y de muchos países, y yo les digo siempre, revisen que esté acreditado. Si no está acreditado, no lo hagan. Entonces, llegan entidades, empresas, y de esas puedo hablar como DocuSign aquí cuando venden, o Adobe Sign, y dicen, ah, es que yo utilizo la misma tecnología de X509 versión Pero usted no 3. está, no está, Y yo le digo, es como tener una panadería, o yo soy abogado, en la vida real no soy, pero digamos que si yo fuera abogado, entonces yo digo, yo soy abogado y me pongo un negocio y le pongo notaría. Pues no es una notaría, pero no tengo permiso. Entonces yo les digo a ellos, hagan la tarea, no es tan difícil. Vayan a la UNAC o vayan en Perú a la que sea, en cada país. Es más, con el de Mercosur que tienen estos cuatro países, puede ir solo a uno, o a Brasil, o a Uruguay, o a Argentina, y no me acuerdo cuál es el otro. Y haciéndolo en uno, ya lo hizo en los cuatro. Ve, haga la tarea. Entonces, es decirle a la gente, no entienda cómo funciona, porque si yo llego y le digo, ¿qué tal? Que yo saco el hash y lo comparo, pero entienda que si no tiene ese documento acreditado, no se arriesgue. Digamos que eso es básicamente lo que yo le digo a la gente cuando lo haga y vea el monto, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me llamaron unos y me decían, Diego, lo que pasa es que nosotros me pareció un negocio muy bueno, lo voy a contar aquí para que el que sea de negocios lo haga. En Colombia pasaba mucho que llegaba el vendedor, digamos, de gaseosa, el vendedor de ponquecitos, el vendedor de galletas a las tiendas y era un señor con un PDA y le decía, ¿qué va a pedir hoy? Ah, tantas gaseosas, listo. Y después venía el otro, ¿cuántos ponquecitos va a pedir? Ah, tantos. Y después venía el otro, ¿cuántos va a pedir? Entonces ellos lo que hicieron fue una aplicación que le dejaron el dispositivo, eso se llama un PDA, digamos un celular, sí, sí, sí. al tendero y el tendero por ahí pide todo. ¿Y ellos qué hacen? Recogen en todas, compran a menor precio porque tienen Y generan pedidos de todas volumen. las tiendas, claro, y luego se los llevan a usted en una sola ida. ¿En qué se beneficia a los vendedores de galletas? Que no tienen que poner un vendedor tienda a tienda. ¿En qué se beneficia al tendero? Que no tiene que todo el día estar escuchando y no atendiendo a sus usuarios, y a sus clientes, sino atendiendo al vendedor de productos. ¿Y en qué se benefician ellos? Contrataron una sola empresa logística y cuando le llega a usted como tendero le entregan todo. ¿Qué tenían de malo? Ellos me decían, Diego, ¿yo cómo hago? Porque es que imagine que hay tenderos que después que llego me dicen, ah, yo no le voy a pagar y yo no sé qué y no vendí las galletas. ¿Qué firma me recomienda? Entonces yo le decía, ¿cuánto vale un pedido normalmente de ellos? No, vale $20. Entonces le decía, le sale más caro ponerle una, haga una firma disuasiva. Entonces me decía, ¿cómo así? Yo haga que firme ahí con el dedito en el celular. Ah, ¿eso sirve para algo? La verdad no, pero la persona piensa que sí. Claro. Entonces yo le decía, pues porque es ese negocio. Pero por ejemplo, Caterpillar me llamó y me decía, Diego, ¿cuál firma le pongo? Yo le decía, ¿cuánto vale una retroexcavadora? No, pues vale $800.000. Vale, yo le decía, pues póngale una, eso vale $25 una firma por un año. Yo le decía, pues Más, el más fácil nego, pagarle la que tenga la firma. y más que la firma, ese es el no repudio. Que después el señor no diga, ah, yo separé una retroexcavadora de 2 toneladas y usted me la dio de 1 tonelada. Mire, señor, aquí está el contrato y se supone que usted lo leyó. La gente no leemos. Instalamos en la aplicación en el Totalmente. celular y el Total. celular le dice, ¿cuál instaló? Carticas, la que yo les digo, solitario. Necesito acceso a su ubicación. ¿Yo Ah, para sí, qué? todo, sí, 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 dele nomás. Acceso a sus contactos para jugar cartas. Ahora, si yo instalo Maps o Waze, pues claro que necesita mi ubicación. Pues la gente, sí, 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 y juegue. Claro, y eso mismo hacemos en la vida real. Y Diego, y aquí una consulta, bueno,
nos adelantamos un poquito, no nos adelantamos, sino que habíamos conversado y aquí tienen un asunto que también se llama el correo seguro o algo así que está relacionado a esto de certificar justamente. ¿Nos podrías hablar un poquito al respecto de eso? Claro que sí. Tengo que contar tres temas Sí, técnicos. sí, Entonces, el sí. primero es el tema de la firma acreditada. Es muy importante tenerla, entonces un tercero lo valida, yo valido que Sergio sea Sergio, le pido unos documentos, yo puedo validar a Sergio de varias formas, como Sergio como persona natural, o como Sergio como ingeniero, o como Sergio como abogado, o como Sergio como empleado de Futuria, o de varias formas. Y al final le entrego como un carnet, digamos, que es un certificado digital. El segundo es el momento. A eso le llamamos una TSA, que es una time stamping, una estampa cronológica de tiempo. Tecnológicamente es muy chévere porque voy hasta el reloj atómico, que en Colombia lo maneja el Instituto de Metrología, de Medición de Metrología, y yo jalo la hora legal y digo, son del -5 meridiano, tales horas. Entonces hay procesos como las licitaciones. Yo no solo necesito decir que este es mi documento, sino en qué momento lo entregué. Y la hora se convierte en algo sumamente importante. Entonces, Claro, por claro. ejemplo, alguien me decía, Diego, yo tengo una empresa de gaseosas muy grande aquí en Colombia. Y me decía, Diego, yo tengo todo este archivo, quiero escanearlo, ponerle eso que usted vende y botarlo. Yo le decía, pues puede, si cumple unos parámetros que aquí se exigen, eh, pero ellos me decían, y cuando yo ya lo tenga escaneado, el día que tenga el problema jurídico, pues le pongo esa cosa estampa. Yo le decía, pues por ahorrar sonaba bien, aunque una estampa no vale mucho, pues no vale 100 pesos, eso es muy barato. Pero yo le decía, pero ¿cómo así? Sí, porque como usted me dice que lo que revisa el juez es que tenga estampa, no, el juez pues el abogado, como lo queramos llamar, no revisa que tenga estampa, verifica la fecha de la estampa. Entonces usted dice, hoy, por ejemplo, las del éxito que hicimos, que cuento con mucha felicidad, las que en fecha más vieja tienen es 2013. Entonces, si hoy tienen un problema, dicen desde 2013 se garantizó que esa fecha fue. Se garantizó que ese hash no cambió. Porque alguien me decía, ah, pues yo saco el hash, pongo el 100, vuelvo y saco el hash y ya. No, porque usted ese hash es el que garantiza. Entonces, lo mismo, la estampa de tiempo es poner la hora, uno es poner quién, el otro es poner a qué hora eh, se hizo la transacción, digamos. Entonces, por ejemplo, en los pagos de impuestos es muy importante, no sé, sí, puedo poner ese ejemplo, aquí existe un carro que se llama Spark, y hay Spark GT y hay Spark Go, y entonces el Go es más barato. Entonces usted llegaba al tránsito y decía, vengo a pagar el impuesto, pero mi carro es GT. Entonces el del tránsito le quitaba a usted el GT, le ponía Go, usted pagaba más barato el impuesto, y él volvía y le ponía el GT. Y usted quedaba con el paz y salvo. Esta historia que estoy contando es de la vida real. Eh, bueno, lo típico de cómo las personas sacamos la quinta pata al gato para manipular los sistemas. Tal cual. Entonces ya con el hash se dice, no, mire, el vino era un GT y eran las 4:02, a las 4:03 cambió a que era un Go y a las 4:05 pagó y a las 4:07 volvió. Por ende, es una... Y como tiene no repudio, al dueño del Spark se dice, demuestre que no. Entonces, esa también es una historia de la vida real. Eso es la estampa, esto es la firma. ¿Y qué tal si a eso le ponemos sabores? Tengo todos los sabores que quiera, pero hay uno que en Colombia más de 100 millones de mensajes se han mandado el año pasado, y estoy hablando de años seguidos, porque es una cosa muy buena, y es que lo que hacemos es un correo, ¿cierto? Y yo a ese correo le pongo todos los sabores que se le pueden poner. Entonces, ¿qué se le dice al correo? Pongo el ejemplo, digamos, de la cotidianidad, porque me parece más fácil. Misma mujer que eh, el papá no le reconoció al hijo y ella lo demanda, ya le hicieron el ADN y ya lo pusieron a pagar sus cuotas y él no paga las cuotas, entonces tiene que volver a llevarlo a la comisaría de familia y entonces hay que entregarle la citación. Entonces, en Colombia, para uno entregar la citación, tiene que llevar dos policías, consígalos. Y de verdad, tampoco uno desgaste a la policía para ir a decir, acompáñeme hasta donde mi ex, a ver si él, por favor, me recibe la notificación.
Entonces, lo que hace uno es que yo tengo el correo, que hoy tener el correo electrónico de alguien es muy fácil. Ah, pero es que no tengo el correo. Tengo el mensaje de texto, tengo el número de SMS. Ah, pero es que él nunca los ve. Tengo el WhatsApp. O sea, yo tengo cómo notificarlo. Hoy esas tres en Colombia son las que podemos hacer y pues en el mundo en general. Entonces, yo le digo a ese muchacho, señor, usted queda notificado y a eso le pongo, a ese correo, una firma y una estampa. Y digo, mire, usted tiene que estar en el juzgado el día 1 de abril. Hoy 19 de marzo a las 14:39 yo lo cité. Ah, pero ¿cómo así? Sí, pero no solo puedo saber que lo cité, si tiene la ubicación activa, porque eso es un dato privado casi en todo el mundo, pero si él acepta, puedo saber en dónde estaba, que la ubicación es el cuarto factor de autenticación, pero en Colombia no está legalizado, en Ecuador tampoco y casi en ningún país, pero hace parte de los cuatro factores de autenticación. Entonces yo ya garanticé que se lo entregué. Pero yo siempre pongo el ejemplo que es como cuando uno vive aquí le llaman unidades, en Bogotá le llaman conjuntos, no sé cómo le llaman en otros países, pero donde hay una portería y muchos edificios adentro y apartamentos, Claro, o sí, conjunto un habitacional. conjunto residencial. Entonces yo digo, llegué a la portería y le dije, siendo las 14:40 se lo entregué. Y es como si el portero se fuera, o yo mismo fuera hasta la puerta del apartamento. Y le dejo ahí, claro. Y en Como el momento firme. en que lo dejo ahí, le pongo otra estampa y digo, mire, garantizo que se lo entregué en su bandeja de entrada. Y cuando la persona lo abra, digo, aquí hay otra estampa porque usted lo abrió. Y Le si la entregué en sus persona lo manos. lee, sí, y si lo lee, dice, lo leyó. Y si la persona tiene abogado y se lo manda a un abogado, entonces dice, y lo volvió a leer. Y a cada parte de esa le pongo una estampa, una firma, una trazabilidad. Y a eso se ha vuelto una cosa muy buena porque pasaba mucho en las telcos. Hay un chiste que me encanta y es verdad, y es uno nace, crece, se pelea con una telco y se muere. Todos hemos peleado con las telcos, Claro, Tigo, Movistar y todas, Belsau, todas, porque eso es una pelea muy, muy, muy difícil. Ellas todo lo contestan con el correo. Entonces usted pone una queja y ellos dicen, Sergio se quejó porque el internet era de 900 megas y le llegó de 700 megas y ellos le contestan. Ahí había una letra chiquita que decía términos y condiciones, entonces usted no puede decir nada, no sé qué, con esa. Si la persona no quiere recibir el despido, con esa. Si o sea, piensen en cualquier cosa que tienen que notificar. Y es un sabor que se le puso a esos dos componentes. Eh, y es netamente para notificar. Hoy, por ejemplo, en España ya lo estamos haciendo, en Estados Unidos lo estamos haciendo. Y de España la idea es por toda Europa, pero al final en el mundo uno notifica gente. Totalmente de acuerdo y es interesante eh, porque creo que incluso hablábamos antes del podcast el tema de la modernización de la justicia y todo esto del empleo, de la tecnología, es justamente para modernizar los sistemas de justicia en todos los países y sobre todo en nuestra región que se da para tantos malentendidos, la poca transparencia, la poca confianza y eso mina la democracia. Y claro, este tipo de cosas ayuda. Mira, que en América Latina en general solo el 20% creen en los sistemas de justicia. ¿Verdad? Ahí te puedes dar cuenta de lo terrible del problema. Entonces, implementar tecnología con base en inteligencia artificial y claro, ahora con los riesgos que hay de suplantación y con todo lo que tú mencionas, pues hay que ponerse a trabajar desde ya, ¿sí? En cómo combatir eso, ¿no? Y ahí te pregunto, mi querido Diego, ya para ir terminando. ah, ¿Tú ves que la criptografía cuántica es inhackeable? Es decir, eso es una solución a lo que está pasando, pero aún así tenemos que volver a pensar y pensar más allá y decir, es inhackeable también eso o no? Yo creo que a hoy sí, digamos, hasta que no salió la computación cuántica y llevamos 30 años, pues todavía no. Y lo que uno tiene que ir es como cuando guardábamos los documentos, ¿no? Los guardábamos en papel, luego en disquete 5 cuartos, luego en CD, luego en DVD, luego en USB y ya en la nube. Tenemos que ir migrando siempre hacia adelante, porque si hoy me preguntas, claro que es inhackeable, pero hasta hace muy poquito, y a mí me daba risa con mis colegas, hablábamos de curva elíptica. Y entonces yo les decía,
a mis colegas, yo fui a comprar con mi esposa una vajilla, y aquí voy a hacer este paréntesis porque es verdad. Y cuando llegamos a la vajilla, la niña me decía, pero es que esta es de loza. Yo, "Ah, y esta es de cerámica. Yo, "Ah, y esta es de vidrio". Yo, "Ah". Ella me dijo, era loza. Pues en mi cerebro no entendía lo que ella me intentaba decir, porque una era más cara o más barata. Todavía no lo entiendo, sinceramente. Yo le dije a mi esposa, diga cuál, porque no sé cuál. Cuando yo te digo a ti, te voy a dar seguridad con criptografía, con curva elíptica, el del Pero no otro lado entiendes. no me está entendiendo, me está diciendo de qué habla, loco. Garantíceme que no me van a hackear y ya. Entonces, es decir, mira, esto es un tema que no es mío, lo escuché en un podcast tuyo, que decía, el tema tecnológico son tres cosas: la tecnología y la legislación. Vea que eso sea legal, porque es que el problema, yo acabo de decir, sacar la ubicación es triangular antenas. Ni siquiera usted tiene que tener el GPS Claro, claro. prendido. Yo triangulo antenas y sé dónde está. Ahora, tengo el permiso de sacar su ubicación. Es un tema legal. Entonces, en Colombia, nosotros en el 2008 comenzamos a luchar para que las notarías, que no sé cómo sean en Ecuador y en el mundo, uno no tenga que ir presencial. Y le pusimos todo, hicimos lobby, hicimos la tarea. En el 2019 logramos. Felices. Después de 10 años lo logramos y teníamos la tecnología y le habíamos invertido mucha plata, y cuando digo mucha es mucha, estoy hablando de 4 millones de dólares, eh, para lograr hacer cosas, porque claro, cambiar una ubicación tecnológicamente es muy fácil. Entonces teníamos que hacer algo que sí nos garantizara las ubicaciones, y por eso hablo lo de triangular las antenas, porque era no solo su GPS, no solo dónde está, sino que además triangular, o sea, una cosa para el círculo notarial. Y en 2021 la norma lo tumbó. O sea, en Colombia, en el 2021 ya hoy todos los que estén colombianos aquí escuchándome estarán diciendo, ah, este estaba mintiendo porque a mí me toca ir a la notaría. Sí, hoy nos toca a todos ir a la notaría. Porque ¿Por revertir qué? todo eso. Sí, la Corte Constitucional dijo que la norma había sido, ni siquiera porque la norma era mala, sino porque era en extralimitación de funciones del que la emitió. O sea, O mataron sea, un tema que ayudaba al gobierno como tal a ahorrar mucho dinero, a hacer más moderno todo el sistema notarial, en fin. Y mira que por un tema burocrático, básicamente se. tal cual, yo contaba que cuando hicimos la estrategia de interoperabilidad, entonces, yo que no soy tan técnico, pero digamos que entiendo el mundo técnico, veía que RPA y que ROAD eran como, como lo que servía. Y entonces yo decía, esto está chévere, porque entonces hay conexión por encima y también por debajo en términos de software y no sé qué. Hice toda la estrategia para gobierno digital, que aquí en Colombia lo han cambiado. Gobierno en línea, gobierno electrónico, gobierno digital, gobierno... Y cuando se cambió el gobierno siguiente lo tumbó, que porque eso lo habían hecho los anteriores. Y yo decía, pero no es un tema de gobierno, es un tema técnico. Pongan otro, no pasa nada, pero pongan uno. Entonces, por ejemplo, en historia clínica, yo les decía, es H7 porque es la interoperabilidad de las historias clínicas en el mundo. No, no, es que eso quién sabe qué empresario tenga. eh, Siempre, mira lo crítico de esto, ¿no? Los latinoamericanos en particular siempre dudamos, incluso si el proyecto es correcto, dudamos de que por detrás hay algún interés oculto, de que algo pasó por ahí, algún amarre. Y ese es un problema serio que tenemos acá en la región, es eso, ¿no? Somos incrédulos en nuestros sistemas democráticos, totalmente. Claro, y si Sí. a esto le agregas que los latinoamericanos damos papaya, como dirían en Colombia, damos papaya. Ah, Yo, así decimos acá y podemos hasta contar. Mire, yo digamos de pasión, porque pues yo he estudiado mucho porque soy como tú. En este momento, por ejemplo, estoy estudiando Derecho, estoy estudiando Contaduría, y no es por el título, es porque quiero entender. Cuando escuché en antaño eso que te contaba, que yo decía, o sea, que es un tema legal, entonces tengo que aprender esa vaina legal. Y ni siquiera porque me imagine yo allá claro, claro. litigando, pero tenemos que entender, digamos, los mundos. Y yo, una de las cosas que estudié fue organización de documentos, se llamaba en el SENA, que es una cosa del gobierno aquí en Colombia.
de archivo. Y entonces el Consejo Colombiano de Archivistas, que nos entrega la tarjeta profesional, pues era, sí, puedo decirlo como suena, si suene, digamos, era pobre. No tenían oficina, no tenían página web, no tenían nada, el correo decía @gmail. Entonces yo me fui hasta allá, hablé con el consejo y les dije, vengan, yo les regalo la página, yo les regalo no sé qué, yo les pongo esto un poquito más bonito, hacemos una cosa para que la gente haga formularios en línea, les regalo las firmas pues para que la gente firme el formulario, yo ya lo tengo desarrollado en otras cosas, pues lo pongo y le entrego la tarjeta profesional al profesional con un año de vigencia de la firma digital como profesional titulado, gratis. Pues lo que cobran allá y yo se lo entrego gratis. ¿Y usted qué va a ganar? Y yo decía que el segundo año la va a renovar y pues espero que la renueve conmigo. La puede renovar con cualquiera que esté acreditada, pero pues espero que lo haga conmigo. Y me dijeron que no, pero se lo estoy regalando, pero es gratis. Que no. Bueno, pues no voy a insistir, pero son esas cosas que estás diciendo, son esas cosas que uno dice es de verdad lo que están eh, planteando. Y entonces se desconfía del proyecto, pero cuando vamos a ver la seguridad final en la transacción, no la vemos. Claro, Es como, como una doble forma de ver cuando desconfío totalmente. del humano, pero no de la máquina. Y el problema es ese, que hoy las máquinas son capaces de imitar mi voz, mi rostro, mi todo. Entonces, usted no está seguro de que está hablando con el que debe ser. Mi querido Diego, nos hemos pasado una hora fantástica. Te felicito porque eres de una de Gracias. las personas clarísimas en los conceptos, muy didáctico, realmente muy didáctico. Te felicito por eso. Se nota la docencia por ahí atrás. Ah, Gracias. no, no, y la suficiencia y el conocimiento del tema es espectacular. Te felicito y te agradezco por este tiempo, por este espacio, por haber estado aquí, mi querido Diego, a darnos esa visión de la inteligencia artificial en este contexto de la identidad digital, de la suplantación, de todo lo que se nos viene de aquí en más y que cada vez va a ir creciendo, ¿sí? Y que debemos hacer algo, debemos actuar ya y tratar de anticipar, aunque es difícil ganarle la carrera a la inteligencia artificial, pero si no comenzamos, estamos fritos. Palabras finales, mi querido Diego. No, pues que muchas gracias, que insisto, lo primero es que tienen que protegerse en ustedes mismos, que esto es más por ustedes. Siempre que entren a páginas, miren que si esté la S, miren que y si van a adquirir servicios que estén acreditados. Mejor dicho, cúbranse para el futuro. Y duden, yo le digo a mi hija, dude hasta de mí, porque ya no están seguros de que yo soy quien digo ser. Entonces acuérdense de los factores de autenticación, mínimo dos, siempre, con su propia familia también. Gracias, mi querido Diego. Y como ven, pues siempre, siempre nuestros invitados que pasan por nuestro podcast de Futuria nos dejan ese aprendizaje, esa enseñanza, esos consejos y recomendaciones que nos ayudan a actuar en este contexto de la inteligencia artificial, esta economía digital que cada vez es más presente. Ya no nos movemos incluso muchas veces desde nuestros lugares de la casa, desde nuestros lugares de domicilio para hacer muchas actividades. Y claro, en este contexto es cómo verificamos, cómo actuamos frente a quien no sabemos realmente quién está del otro lado de la pantalla, en fin. Entonces, se vienen muchas cosas, muchos desafíos en esta era de la inteligencia artificial. Y pues miren a ustedes aquí los casos, las experiencias y cómo debemos comenzar a actuar. Les agradezco y les esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.